Capítulo 6. Una lucha en la que gano amigos. Este ser, que se asemejaba más a nuestra raza humana que a los marcianos que había visto hasta ahora, me mantenía contra el suelo con uno de sus inmensos pies, mientras charlaba y gesticulaba con su interlocutor que estaba detrás de mí. Esa otra criatura, que parecía ser su compañero, no tardó en acercársenos con un inmenso garrote de piedra con el que evidentemente pretendía romperme la cabeza. Las criaturas tenían entre 3 y 5 metros de alto. Se paraban muy erguidas y al igual que los marcianos tenían un juego intermedio de brazos o piernas entre sus miembros superiores e inferiores. Sus ojos estaban muy juntos y no eran sobresalientes, y sus orejas estaban implantadas en la parte alta de la cabeza, pero más al costado que las de los marcianos, mientras que el hocico y los dientes eran sorprendentemente semejantes a los de los gorilas africanos. En conjunto no desmerecían tanto, comparados con los marcianos verdes. El garrote se balanceaba en un arco que terminaba justo sobre mi cara vuelta hacia arriba, cuando un rayo de furia, con 1.000.000 de piernas, se lanzó a través de la puerta justamente sobre el pecho de mi ejecutor. Con un grito de terror, el simio que me sujetaba saltó por la ventana abierta, pero su compañero se trabó en una terrorífica lucha a muerte con mi salvador, que no era ni más ni menos que mi leal guardián. No puedo decidirme a calificar de perro a tan horrenda criatura. Me puse de pie con la mayor rapidez que pude, y recostándome contra la pared tuve la oportunidad de presenciar una batalla como creo que a pocos humanos les ha sido concedido observar. La fuerza, agilidad y ciega ferocidad de aquellas dos criaturas no tenía ninguna semejanza con lo conocido en la tierra. Mi bestia había conseguido ventaja al principio, ya que había hundido sus enormes colmillos profundamente en el pecho de su adversario, pero las inmensas patas y brazos del simio, reforzados por músculos mucho más fuertes que los de los marcianos que había visto, se habían cerrado en la garganta de mi guardián y lentamente estaban sofocando su vida, tratando de doblarle la cabeza y el cuello hacia atrás. Yo esperaba que mi guardián cayera al suelo con el cuello roto en cualquier momento. Para lograr eso, el simio estaba desgarrando la parte de su propio pecho que mi guardián sostenía entre sus mandíbulas fuertemente cerradas. Rodaban por el suelo de aquí para allá, sin que ninguno de los dos emitiera un solo sonido de miedo o dolor. En ese momento vi los grandes ojos de mi bestia salirse de sus órbitas y observé cómo la sangre chorreaba de su nariz. Era evidente que se estaba debilitando, pero también las arremetidas del simio estaban menguando visiblemente. De pronto volví en mí, con ese extraño instinto que siempre parecía impulsarme a cumplir con mi deber, empuñé el garrote que había caído al suelo al principio de la pelea y balanceándolo con toda la fuerza que poseían mis brazos humanos, golpeé con él de pleno en la cabeza del simio, aplastando su cráneo como si fuera la cáscara de un huevo. Apenas me había sobrepuesto del contratiempo, cuando tuve que enfrentarme con un nuevo peligro. El compañero del simio, recobrado de su primer shock de terror, había regresado a la escena de la pelea por el interior del edificio. Lo pude ver justo antes que alcanzara la puerta, y al advertir que bramaba ante el espectáculo de su compañero sin vida, tendido sobre el suelo, y que echaba espuma por la boca en un ataque de furia, me asaltaron malos presentimientos, debo confesarlo. En el momento en que esos pensamientos pasaban por mi mente, ya había girado yo para saltar por la ventana, pero mis ojos fueron a dar con la forma de mi antiguo guardián y todos mis pensamientos se dispersaron a los 4 vientos. Este yacía jadeante en el suelo, en el umbral, con sus grandes ojos fijos en mí en lo que parecía una patética súplica de protección. No podía soportar esa mirada ni abandonar a mi salvador sin antes dar tanto de mi parte en su defensa como él había dado en la mía. Sin más alaraca, por lo tanto, giré para enfrentar el ataque del enfurecido simio que más parecía un toro. Estaba en ese momento demasiado cerca de mí como para probar un intento de salvación con el garrote, por lo tanto, simplemente lo arrojé tan fuerte como pude contra él. Le di justo debajo de las rodillas, provocándole un aullido de dolor y de rabia, y haciendo que perdiese el equilibrio de tal forma que se echó sobre mí con los brazos bien extendidos para facilitar la caída. De nuevo recurrí, como el día anterior, a instintos terráqueos, y dirigiendo mi puño derecho sobre su mentón, seguí con un golpe de izquierda en la boca del estómago. El efecto fue maravilloso, ya que al correrme ligeramente después de descargar el segundo golpe, el simio se tambaleó y cayó al suelo jadeando y retorciéndose de dolor. Entonces salté sobre el cuerpo derrumbado, tomé el garrote y terminé con el monstruo antes que pudiera ponerse de pie. En el momento de descargar el golpe, oí una risotada sonora a mis espaldas. Me di vuelta y pude ver a Taars Tarkas,
sola y 3 o 4 guerreros más en la puerta de la habitación. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, fui por segunda vez el destinatario de su poco común aplauso. Mi ausencia había sido advertida por Sola al despertarse y rápidamente había informado a Taars Tarkas, el que de inmediato había partido con un grupo de guerreros en mi búsqueda. Al acercarse a los límites de la ciudad habían sido testigos de las acciones del enorme simio, que había entrado en el edificio echando espuma por la boca de rabia. Habían salido inmediatamente detrás de mí, creyendo apenas en la posibilidad de que los actos del simio pudieran dar una pista sobre mi paradero, y habían sido testigos de mi corta pero decisiva batalla con aquel. Ese encuentro, junto con la lucha que había tenido con el guerrero marciano el día anterior y mis proezas de saltarín, me ubicaban en una especie de cúspide en su aprecio. Evidentemente, carentes de los más refinados sentimientos de amistad, amor o afecto, esas personas profesaban más el culto a la valentía y a la destreza física, y nada era mejor para el objeto de su adoración que el mantener su posición en todo lo posible por medio de repetidas muestras de habilidad, fuerza y coraje. Sola, que había acompañado al grupo de búsqueda por propia voluntad, era la única de los marcianos cuyo rostro no se había transformado por una mueca de risa mientras peleaba por mi vida. Ella, por el contrario, estaba serena, y tan pronto como terminé con el monstruo se precipitó hacia mí y examinó cuidadosamente mi cuerpo para comprobar si estaba herido. Satisfecha de que hubiera salido ileso, sonrió serenamente y tomándome de la mano me condujo hacia la puerta del recinto. Taars Tarkas y los otros guerreros habían entrado y estaban alrededor de la bestia, que después de haberme salvado se estaba reanimando rápidamente y cuya vida había salvado yo, a mi vez, como agradecimiento. Parecían tener profundas discusiones y finalmente uno de ellos se dirigió a mí, pero al recordar mi desconocimiento de su lenguaje se volvió hacia Taars Tarkas que con un gesto y una palabra dio alguna orden al compañero. Luego se dio la vuelta para seguirnos. Como parecía haber algo amenazador en su actitud hacia mi bestia, dudé en abandonarla antes de saber qué iba a ocurrir. Por suerte no lo hice, ya que el guerrero desenfundó una pistola de apariencia diabólica y ya estaba a punto de poner fin a la vida de la criatura cuando salté y le golpeé el brazo. La bala dio contra el marco de la ventana y estalló dejando un orificio en la madera y la mampostería. Me arrodillé entonces al lado de ese animal de apariencia terrorífica y levantándolo le indiqué que me siguiera. Las miradas de sorpresa que mis actos despertaron en los marcianos fueron cómicas. No podían entender más que en forma rudimentaria e infantil las muestras de gratitud y compasión. El guerrero cuya arma había derribado miró inquisitivamente a Taars Tarkas, pero este le indicó que me dejara en paz y fue así como volvimos a la plaza con la enorme bestia pisándome los talones y Sola amarrándome fuertemente del brazo. Al menos tenía 2 amigos en Marte, una joven mujer que me había vigilado con solicitud de madre y una bestia silenciosa que, como luego sabría, guardaba debajo de su pobre y horrible apariencia más amor, lealtad y gratitud de la que podría haber encontrado en los 5 millones de marcianos que abundeaban por las ciudades desiertas y los lechos de los mares muertos de Marte. Capítulo 7. Los niños de Marte. Luego de un desayuno que era la réplica exacta de la comida del día anterior y un indicio de lo que serían prácticamente todas las que tendría mientras estuviera con los marcianos, Sola me acompañó hasta la plaza, donde encontré a la comunidad entera ocupada en observar y ayudar a enganchar inmensos mastodontes a unos grandes carros de 3 ruedas. Había alrededor de 250 de esos vehículos, cada uno tirado por un solo animal que, por su apariencia, podría haber tirado fácilmente de una caravana completa cargada hasta el tope. Los carros en sí eran grandes y cómodos y estaban suntuosamente decorados. En cada uno estaba sentada una mujer marciana cargada de ornamentos de metal, con joyas, sedas y pieles, y sobre el lomo de los animales de tiro iba montado un joven conductor marciano. Al igual que los animales que montaban los guerreros, los de carga, más pesados, no tenían bridas ni freno, sino que eran conducidos por medios totalmente telepáticos. Esa facultad está maravillosamente desarrollada en todos los marcianos y explica ampliamente la simplicidad de su lenguaje y las relativamente escasas palabras que intercambiaban al hablar, aun en conversaciones largas. Ese es el lenguaje universal de Marte, por cuyo medio los seres superiores e inferiores de este mundo de paradojas tienen la posibilidad de comunicarse en mayor o menor grado, según la esfera intelectual de cada especie y el desarrollo de cada individuo. Cuando la caravana se ordenó en formación de marcha en una sola fila, Sola me condujo a un carro vacío y seguimos a la procesión hacia el punto por el cual yo había entrado en la ciudad el día anterior.
A la cabeza de la caravana montaban alrededor de 200 guerreros, en fila de 5, y un número similar iba a la retaguardia, mientras que 25 o 30 marchaban a ambos lados. Todos, excepto yo, hombres, mujeres y niños, estaban sumamente armados, y detrás de cada carro trotaba un sabueso marciano. Mi propia bestia nos seguía de cerca. Dicho sea de paso, la leal criatura nunca me abandonaría voluntariamente durante los 10 años enteros que pasé en Marte. Nuestra ruta se internaba en el pequeño valle que había delante de la ciudad, atravesaba las montañas y descendía hacia el lecho muerto del mar que había surcado en mi viaje desde la incubadora a la plaza. La incubadora, como pude advertir, era el punto terminal de aquella jornada, y como la cabalgata se transformó en desenfrenado galope tan pronto como alcanzamos el nivel del lecho del mar, pronto tuvimos a la vista nuestra meta. Al llegar, los carros estacionaron con precisión matemática en los 4 costados de la construcción. La mitad de los guerreros, encabezados por un enorme caudillo, y entre ellos Taars Tarkas y otros jefes de menor importancia, desmontaron y se dirigieron hacia aquella. Pude ver a Taars Tarkas explicando algo al caudillo principal, cuyo nombre, dicho sea de paso, era, según la traducción más aproximada a nuestro idioma, Lord Quasptomel, Jedi, este último es el título. Pronto pude apreciar el motivo de su conversación. Entonces, llamando a Sola, Taars Tarkas le indicó que me condujera a él. Para ese entonces yo dominaba ya los problemas para caminar en las condiciones imperantes en Marte, de suerte que respondí rápidamente a sus órdenes y avancé hacia el costado de la incubadora, donde se encontraban los guerreros. Cuando llegué allí, una mirada me bastó para ver que, salvo unos pocos, casi todos los huevos habían empollado y que en la incubadora pululaban aquellos pequeños demonios horribles. Tenían alrededor de 1 metro de alto y se movían sin descanso dentro de la incubadora, como si estuvieran buscando comida. Cuando estuve a su lado, Taars Tarkas señaló hacia la incubadora y dijo: Sac. Comprendí que quería que repitiera mi función del día anterior para regocijo de Lord Quasptomel y, como debo confesar que mi hazaña no me brindaba poca satisfacción, respondí con presteza y salté limpiamente sobre los carros estacionados, del lado opuesto de la incubadora. Cuando regresé, Lord Quasptomel me refunfuñó algo y, girando hacia donde estaban los guerreros, emitió algunas órdenes relativas a la incubadora. No me prestaron demasiada atención y de esta forma se me permitió permanecer cerca y observar sus operaciones, que consistían en romper y abrir la pared de la construcción para permitir la salida de los pequeños marcianos. A cada lado de la abertura, las mujeres y los jóvenes de ambos sexos, formaban 2 filas compactas que se extendían más allá de los carros y bastante lejos hacia la llanura. Entre estas hileras corretearon los pequeños marcianos, salvajes como ciervos, extendiéndose a lo largo de todo el corredor, y allí fueron capturados uno por las mujeres y los jóvenes mayores. El último de la fila capturaba al primer pequeño que llegaba al fin del corredor, el que estaba en L. A fila frente a aquel atrapaba al segundo, y así hasta que todos los pequeños hubiesen salido de la construcción hubieran sido tomados por alguna mujer o algún joven. Al tomar las mujeres a los niños salían de la fila y regresaban a sus respectivos carros, mientras que los que caían en manos de los jóvenes eran transferidos más tarde a alguna de las mujeres. Vi que la ceremonia, si se la puede llamar así, terminaba, y buscando a Sola la encontré en nuestro carro con una horrible criatura pequeña aferrada fuertemente entre sus brazos. El trabajo de crianza de los jóvenes consistía solamente en enseñarles a hablar y a usar las armas para la guerra, las que cargaban desde los primeros años de vida. Provenientes de huevos en los que habían estado, durante 5 años, el periodo de incubación, se enfrentaban al mundo, perfectamente desarrollados, excepto por su tamaño. Desconocían por completo a sus propias madres, quienes a su vez no podían decir con certeza quiénes eran los padres. Eran hijos de la comunidad y su educación recaía sobre las mujeres que tenían oportunidad de atraparlos cuando abandonaban la incubadora. Las madres adoptivas podían no haber puesto siquiera un huevo en la incubadora, como era el caso de Sola, quien había empezado a ovular menos de 1 año antes de convertirse en madre de un vástago de otra mujer. Pero eso tenía poca importancia entre los marcianos verdes, ya que el cariño paterno y filial era desconocido para ellos, así como es común entre nosotros. Creo que ese horrible sistema, que se sigue desde hace años, es el resultado directo de la pérdida de todo sentimiento elevado y toda sensibilidad e instinto humanitario entre esas pobres criaturas. Desde el nacimiento no conocían amor de madre ni de padre, ni conocían el significado de la palabra hogar. Se les enseñaba que solamente era permitido vivir mientras demostraran por su físico y ferocidad que eran aptos para ello.
En caso de tener alguna deformación o defecto eran exterminados de inmediato, y tampoco podían derramar una lágrima, ni siquiera por una de las muchas crueles penurias que tenían que soportar desde la infancia. No quiero significar que los marcianos adultos fuesen innecesaria e intencionalmente crueles con los jóvenes, pero la suya es una lucha dura y penosa por la subsistencia, sobre un planeta que se está muriendo. Sus recursos naturales han mermado hasta tal punto que el sostener cada nueva vida significa un gravamen más para la comunidad en la que han sido arrojados. Por medio de una cuidadosa selección, educan solamente a los especímenes más fuertes de cada especie, y con una previsión casi sobrenatural regulan el promedio de nacimientos simplemente para compensar las pérdidas por muerte. Cada mujer marciana adulta produce alrededor de 13 huevos por año, y aquellos que llenan las exigencias de tamaño y peso específico son escondidos en el hueco de alguna cueva subterránea donde la temperatura es demasiado baja para la incubación. Cada año estos huevos son cuidadosamente examinados por un consejo de 20 jefes, y todos, salvo 100 de los más perfectos, son destruidos de cada reserva anual. Al fin de 5 años, cerca de 500 huevos casi perfectos han sido seleccionados de entre los miles producidos. Estos son entonces colocados en las incubadoras casi herméticas para que empollen con los rayos solares durante un periodo de otros 5 años. La empolladura que habíamos presenciado ese día era un proceso bastante representativo de los de este tipo. Salvo el 1% de estos huevos, todos rompían en 2 días. Si los restantes huevos rompieron en algún momento no supimos nada del destino de los pequeños marcianos. No los querían, ya que sus vástagos podrían heredar y transmitir la tendencia a prolongar la incubación y de ese modo echar a perder el sistema que se había mantenido durante siglos y que permitía a los marcianos adultos calcular el tiempo exacto para volver a las incubadoras con un error de más o m. Y no us una hora. Las incubadoras estaban construidas en antiguas fortalezas donde había poca o nula probabilidad de que fueran descubiertas por otras tribus. El resultado de tal catástrofe podía significar la ausencia de niños en la comunidad durante otros 5 años. Más tarde iba a ser testigo de los resultados del descubrimiento de una incubadora ajena. La comunidad de la cual formaban parte los marcianos con quienes estaba echada mi suerte, estaba compuesta por cerca de 30.000 almas, distribuidas en una enorme región de tierra árida y semiárida entre los 40 y 80 grados de latitud sur, y se congregaba al este y oeste en 2 vastas comarcas fértiles. Sus cuarteles generales estaban situados en el ángulo sudoeste de este distrito, cerca del cruce de 2 de los llamados canales marcianos. Como la incubadora había sido colocada muy al norte del territorio, en un área supuestamente inhabitada y no frecuentada, teníamos por delante un tremendo viaje, acerca del cual, por supuesto, no tenía la menor idea. Después de nuestro regreso a la ciudad muerta pasé varios días de relativo ocio. Al día siguiente de nuestro regreso todos los guerreros habían montado y habían partido temprano por la mañana, para regresar poco antes de que oscureciera. Como sabría más tarde, habían ido a las cuevas subterráneas en las que se mantenían los huevos y los habían transportado a las incubadoras que habían cerrado por otros 5 años y las cuales casi seguramente no volverían a ser visitadas durante ese periodo. Las cuevas que escondían los huevos hasta que estuvieran listos para ser incubados estaban situadas a muchas millas al sur de las incubadoras y eran visitadas anualmente por un consejo de 20 jefes. Las razones por las cuales no habían tratado de construir sus cuevas e incubadoras más cerca de sus hogares serían siempre un misterio para mí, como tantas otras costumbres marcianas, inexplicable por medio de razonamientos y costumbres humanas. Las ocupaciones de Sola eran ahora dobles, ya que estaba obligada a cuidar tanto del pequeño marciano como de mí, pero ninguno de los dos necesitaba demasiada atención, y como ambos estábamos parejos en el avance de la educación marciana. Sola había tomado a su cargo la enseñanza de los dos juntos. Su presa consistía en un varoncito de alrededor de 2 metros de alto, muy fuerte y físicamente perfecto. También él aprendía enseguida y nos divertíamos bastante, o al menos yo, por la sutil rivalidad que poníamos de manifiesto. El lenguaje marciano, como ya dije, es extremadamente simple, de modo que en una semana pude lograr que todas mis necesidades se conocieran y entender casi todo lo que se me decía. Asimismo, bajo la tutela de Sola desarrollé mis fuerzas telepáticas y así, en poco tiempo, pude captar prácticamente todo lo que ocurría alrededor de mí. Lo que más le sorprendió a Sola fue que, mientras yo podía captar con facilidad mensajes telepáticos de los demás y casi siempre, cuando no estaban dirigidos a mí, nadie podía leer ni jota de mi mente en ninguna circunstancia. Al principio esto me molestó,
pero después me sentí muy feliz porque eso ya me daba una indudable ventaja sobre los marcianos. Capítulo 8. Una hermosa cautiva. Al tercer día de la ceremonia de la incubadora nos pusimos en marcha hacia casa, pero apenas la cabeza de la caravana salió a campo abierto delante de la ciudad se impartieron órdenes de regresar de inmediato. Como si hubieran sido adiestrados durante años en esa particular maniobra, los marcianos se disgregaron como bruma dentro de las amplias entradas de los edificios vecinos. En menos de 3 minutos la caravana de carros en su totalidad, junto con los mastodontes y los guerreros que los montaban, se perdieron de vista. Sola y yo habíamos entrado en un edificio del frente de la ciudad el mismo, para más datos, en el que había tenido mi encuentro con el simio, y esperando descubrir qué era lo que había causado tan repentina retirada, subí hasta uno de los pisos superiores y desde la ventana miré el valle y las colinas más lejanas. Allí encontré la causa de nuestra rápida retirada en busca de protección, una enorme nave larga, baja y pintada de gris se mecía lentamente sobre la cresta del cerro más próximo, detrás de ella apareció otra y luego otra y otra, hasta que llegaron a sumar una veintena, meciéndose muy cerca del suelo. En tanto se dirigían lenta y majestuosamente hacia nosotros. Todas llevaban una extraña bandera que flameaba de proa a popa sobre la superestructura, y en la proa de cada una había pintada una divisa particular que brillaba a la luz del sol y se distinguía completamente aún a la distancia que estábamos de las naves. Pude distinguir figuras que abarcaban por completo la cubierta delantera y las partes superiores de la nave. No podía precisar si nos habían descubierto o si simplemente estaban investigando la ciudad desierta. Pero, fuera cual fuere su intención, recibieron una ruda recepción, ya que los marcianos, de pronto y sin previo aviso, dispararon una tremenda descarga desde las ventanas de los edificios que daban al pequeño valle a través del cual las enormes naves estaban avanzando tan pacíficamente. La escena cambió instantáneamente como por arte de magia, la nave delantera se deslizó hacia nosotros y, apuntando sus cañones, respondió al ataque. Al mismo tiempo se movió paralelamente a nuestro frente, a poca distancia, con la evidente intención de describir un gran círculo que la colocase una vez más en posición opuesta a nuestra línea de fuego. Las otras naves la siguieron inmediatamente detrás, y todas dispararon sobre nosotros y luego volvieron a ponerse en posición. Nuestro propio fuego no disminuyó y dudo que un 25% de nuestros disparos hayan errado. Nunca jamás había visto tal exactitud de puntería y parecía como si cada bala derribara una pequeña figura en una de las naves, mientras las banderas y la superestructura se desvanecían en llamaradas al pasar las certeras balas de nuestros guerreros a través de ellas. El fuego de las naves era menos efectivo debido, como más tarde sabría, a lo inesperadamente repentino del primer ataque, que tomó a la tripulación de las naves completamente por sorpresa, y por estar la posición de sus armas desprotegida ante la puntería mortal de nuestros guerreros. Parecía como si cada guerrero verde tuviera un objetivo que abatir, bajo circunstancias relativamente similares. Por ejemplo, una proporción de ellos, siempre los mejores tiradores, dirigían sus disparos directamente sobre los aparatos de puntería de los enormes cañones de las naves atacantes. Otro grupo se encargaba del armamento más pequeño de la misma forma, otros iban eliminando a los artilleros mientras que otros hacían lo mismo con los oficiales, al tiempo que otro grupo centraba su atención sobre los otros miembros de la tripulación, la superestructura, el timón y los propulsores. 20 minutos después de la primera descarga, la gran escuadra se retiró en la misma dirección por la que había aparecido. Varias de las naves estaban perceptiblemente averiadas y parecían estar apenas bajo el control de su agotada tripulación. Sus disparos habían cesado por completo y todas sus energías parecían estar centradas en su intento de fuga. Nuestros guerreros se abalanzaron entonces hacia los techos de los edificios que ocupábamos y siguieron a la escuadra en retirada con una descarga continua de fuego mortífero. Sin embargo, una por una las naves lograron desaparecer tras las crestas de las montañas, hasta que solo una de las naves averiadas quedó a la vista. Había recibido el grueso de nuestro fuego y parecía estar completamente desguarnecida ya que no se podía ver una sola figura sobre su cubierta. Lentamente se desvió de su curso y giró alrededor de nosotros en forma errática y penosa. Los guerreros cesaron el fuego instantáneamente, ya que era por demás evidente que la nave estaba completamente indefensa y no podía causarnos daño alguno. Ni siquiera era capaz de controlarse a sí misma lo suficiente como para escapar. Cuando estaba cerca de la ciudad, los guerreros se abalanzaron sobre ella, pero era evidente que todavía estaba demasiado alto para intentar alcanzar su cubierta.
Desde mi ubicación privilegiada en la ventana puede ver los cuerpos de la tripulación esparcidos en ella, aunque no puede descifrar qué tipo de criaturas eran. No había señal alguna de vida sobre la nave, mientras se elevaba lentamente bajo el impulso de la suave brisa en dirección sudeste. Se encontraba a una altura de 20 metros, seguida por casi todos los guerreros, exceptuando unos 100 a los que se les había ordenado volver a los techos a cubrir la posibilidad de un regreso de la escuadra o de refuerzos. De pronto se hizo evidente que la nave podría chocar contra el frente de los edificios situados a 1 kilómetro, más o menos, al sur de nuestra posición. Mientras observaba el desarrollo de la cacería vi que un número de guerreros se adelantaba al galope, desmontaban y entraban en el edificio sobre el cual parecía que habría de caer la nave. Mientras ésta se acercaba al edificio, y poco antes que chocara, los guerreros marcianos se encaramaron en ella desde las ventanas, y con sus enormes lanzas atenuaron el impacto de la colisión. En poco tiempo la sujetaron con garfios y la enorme nave fue arrastrada hacia el suelo por los que se hallaban debajo. Después de amarrarla, treparon por los costados y la inspeccionaron de proa a popa. Puede ver cómo examinaban a los tripulantes muertos, evidentemente buscando algún signo de vida. Luego una partida surgió desde el interior, arrastrando una pequeña figura entre ellos. La criatura era menos de la mitad de alta que los guerreros marcianos y desde mi ventana pude ver que caminaba erguida. Supuse que debía de ser alguna nueva y extraña monstruosidad marciana con la cual no había tenido la oportunidad de enfrentarme todavía. Bajaron al prisionero al suelo y realizaron el pillaje sistemático de la nave. Esta operación requirió varias horas, durante cuyo lapso hubo que recurrir a un número de carros para transportar el botín que consistía en armas, municiones, sedas, pieles, joyas, jarras de piedra extrañamente labradas y una cantidad de comida sólida y bebidas, incluso varios barriles de agua. Los primeros que veía desde mi llegada a Marte. Después que la última carga hubo sido transportada, los guerreros formaron rápidamente filas hacia la nave y la remolcaron hacia el fondo del valle en dirección sudoeste. Algunos volvieron a subir a bordo y estaban muy ocupados en lo que parecía el vaciamiento del contenido de varias garrafas sobre los cadáveres de los tripulantes, la cubierta y la superestructura. Cuando terminaron esta operación, descendieron rápidamente por sus costados dejando caer las sogas de amarre al suelo. El último en abandonar la cubierta se volvió y arrojó algo hacia atrás sobre la nave, esperando un instante para comprobar el resultado de su acción. Cuando una tenue ráfaga de fuego se elevó del punto donde había golpeado el proyectil, saltó por la borda y rápidamente llegó al suelo. Simultáneamente soltaron las cuerdas de amarre y la gran nave de guerra, aligerada por el pillaje, remontó majestuosamente en el aire, con sus cubiertas y superestructura envueltas en llamas. Lentamente se dirigió hacia el sudeste, elevándose cada vez más alto a medida que las llamas iban devorando sus partes de madera e iban menguando su peso sobre ella. Entonces subí al techo del edificio y la pude observar durante horas hasta que finalmente se perdió a la distancia. El espectáculo era imponente al máximo, como si estuviera contemplando una pira funeraria flotando a la deriva y sin defensas a través de las solitarias extensiones de los cielos marcianos. Una nave de muerte y destrucción que tipificaba el modo de vida de esas criaturas extrañas y feroces, a cuyas manos poco amistosas el destino la había conducido. Muy deprimido, sin saber bien las razones, bajé lentamente hacia la calle. La escena que había presenciado parecía sugerir el aniquilamiento de gente que me era afín, más que la derrota por nuestros guerreros de una horda de criaturas enemigas, pero similares a ellos. No podía desentrañar esta aparente alucinación, ni liberarme de ella, pero en lo más recóndito de mi alma sentí una extraña simpatía por esos enemigos desconocidos, y nació en mí una posible esperanza de que la escuadra regresara y pidiera cuentas a los marcianos verdes que tan ruda y desenfrenada te la habían atacado. Pegado a mis talones, como ahora era habitual en él, me seguía Bola, el sabueso, y en el instante que aparecí en la calle, sola se abalanzó hacia mí como si hubiera sido objeto de su búsqueda. La caravana estaba regresando a la plaza, pues la marcha de regreso había quedado suspendida por ese día. En realidad no se reanudó hasta pasada más de una semana, debido al temor de un nuevo ataque de parte de las naves aéreas. Lord Quasptomel era un viejo guerrero demasiado astuto para ser sorprendido en un lugar abierto con una caravana de carros y niños, y así permanecimos en la ciudad desierta hasta que el peligro pareció haber pasado. Cuando Sola y yo entramos en la plaza, mis ojos se encontraron con algo que llenó todo mi ser de una gran oleada de sentimientos confusos de esperanza, miedo, regocijo y depresión, y un sentimiento subconsciente, más dominante aún,
de volver a la vida y a la felicidad, ya que al acercarnos a la muchedumbre pude atisbar a la criatura capturada en la batalla con la nave. La llevaba rudamente, hacia el interior de un edificio cercano, una pareja de mujeres marcianas. Lo que mis ojos vieron fue una figura femenina y esbelta, similar en todo a las mujeres humanas de mi vida anterior. Ella al principio no me vio, pero justo al desaparecer a través del portal del edificio que iba a ser su prisión se volvió y sus ojos se encontraron con los míos. Su rostro era ovalado y extremadamente bello, cada facción estaba finamente cincelada y era exquisita. Sus ojos eran grandes y brillantes y su cabeza estaba coronada por una cabellera ondulada de color negro azabache, sujeta en un extraño peinado. Su piel era algo cobriza, en contraste con la cual el rubor carmesí de sus mejillas y el rojo de sus labios hermosamente formados brillaban con un extraño efecto de realce. Estaba tan desprovista de ropa como los marcianos que la acompañaban. Es más, salvo sus ornamentos extremadamente labrados, estaba completamente desnuda y ningún tipo de ropa hubiera podido realzar la belleza de su cuerpo perfecto y simétrico. Al encontrarse conmigo, sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa e hizo una leve seña con su mano libre, seña que, por supuesto, no entendí. Nuestras miradas se cruzaron un segundo y luego la chispa de esperanza y renovado valor que se había encendido en su rostro al descubrirme, se desvaneció en un total desaliento, mezcla de repulsión y desdén. Me di cuenta de que no había contestado a su seña, e ignorante como era de las costumbres marcianas, intuitivamente sentí que me había hecho una señal de súplica, de socorro y protección, que mi desafortunado desconocimiento no me había permitido contestar. En ese momento ella fue arrastrada fuera de mi vista hacia las profundidades del edificio abandonado. Capítulo 9. Aprendiendo a hablar. Cuando recobré mi presencia de ánimo miré a Sola, que había sido testigo de ese encuentro, y me sorprendí al notar una extraña expresión en su rostro generalmente inexpresivo. No sabía cuáles eran sus pensamientos, ya que apenas conocía la lengua marciana lo suficiente como para mis necesidades diarias. Al llegar a la puerta de nuestro edificio me esperaba una extraña sorpresa, se me acercó un guerrero con los ornamentos, armas y atavíos completos de su raza, y me los ofreció con unas pocas palabras ininteligibles y con gesto respetuoso y al mismo tiempo amenazador. Más tarde, Sola, con ayuda de varias mujeres, arregló los ornamentos para que se adaptaran a mis proporciones menores y luego de terminado el trabajo salí a pasear ataviado con un equipo de guerra completo. De ahí en adelante Sola me inició en los misterios de las diferentes armas y pasé varias horas practicando con los marcianos más jóvenes todos los días. Todavía no era experto con todas las armas, pero mi gran familiaridad con armas terráqueas similares me convirtió en un alumno singularmente apto y progresé en forma muy satisfactoria. Mi entrenamiento y el de los jóvenes marcianos era conducido exclusivamente por las mujeres, quienes no solamente se dedicaban a la educación de los jóvenes en el arte de la defensa y ofensiva individual, sino que también eran las artesanas que manufacturaban todos los productos de elaboración marciana. Fabricaban la pólvora, los cartuchos, las armas de fuego. En una palabra, todo lo de valor era producido por las mujeres. En épocas de guerra formaban parte de las tropas de reserva y, cuando la necesidad así lo exigía, luchaban aún con mayor inteligencia y ferocidad que los hombres. A los hombres se les impartía instrucción en las ramas más elevadas de la guerra, en estrategia y en el manejo de grandes unidades de tropas. Elaboraban sus leyes de acuerdo con las necesidades, una ley nueva para cada emergencia. No tenían en cuenta los precedentes judiciales. Las costumbres se habían transmitido a través de los siglos, pero el castigo por ignorar una costumbre era objeto de tratamiento particular, en cada caso, por un juzgado de pares del reo, y puedo decir que la justicia rara vez fallaba. Parecía tener vigencia en relación inversa con la importancia de la ley establecida. En un sentido, al menos, los marcianos eran gente feliz, no tenían abogados. No volví a ver a la prisionera hasta varios días después de nuestro primer encuentro. Cuando la vi fue solamente de manera fugaz, mientras la conducían al recinto de la gran audiencia donde había tenido mi primer encuentro con Lord Quasptomel. No pude menos que notar la innecesaria brutalidad y dureza con que sus guardias la trataban, tan diferente de la gentileza casi maternal que sola me manifestaba y la respetuosa actitud de los pocos marcianos que se dignaban reparar en mi existencia. Había observado, en las 2 oportunidades que tuve de verla, que la prisionera intercambiaba unas palabras con sus guardias, y esto me convenció de que hablaban, o al menos podían hacerse entender, por medio de un lenguaje común.
Con este incentivo adicional, prácticamente enloquecía sola con mis caprichos para acelerar mi educación, de suerte que en el lapso de unos pocos días ya dominaba la lengua marciana lo suficientemente bien como para permitirme sostener una conversación común y para comprender completamente todo lo que oía. Para ese entonces nuestros dormitorios estaban ocupados por 3 o 4 mujeres y un par de jóvenes recién salidos del cascarón, además de Sola, el joven a su cuidado, yo, y Bola, el sabueso. Después de recogerse por la noche, era costumbre de los adultos conversar durante un breve lapso antes de irse a dormir, y ahora que podía entender su lenguaje era siempre un oyente ansioso, a pesar de que nunca hacía ninguna observación. A la noche siguiente de la visita de la prisionera al recinto de la audiencia, la conversación terminó por desembocar en este tema, y en ese momento yo era todo oídos. Había temido preguntarle a Sola acerca de la bella cautiva, ya que no dejaba de recordar la extraña expresión que había notado en su rostro después de mi primer encuentro con la prisionera. No podía asegurar que ésta denotara celos, pero como aún juzgaba todas las cosas por medio de patrones terráqueos, sentía más seguridad fingiendo indiferencia en el asunto hasta que supiera con mayor certeza cuál era la actitud de Sola hacia el objeto de mi preocupación. Sarcoja, una de las mujeres más ancianas que compartía nuestra vivienda, había estado presente en la audiencia como ama de las guardias de la cautiva y fue hacia ella que se dirigieron las preguntas. ¿Cuándo podremos disfrutar de la agonía de muerte de la colorada? ¿O el Yedlor Quasptomel piensa mantenerla como rehén?, preguntó una de las mujeres. Han decidido llevarla con nosotros hasta Tark y exhibir su última agonía en los grandes juegos ante Taljajus, contestó Sarcoja. ¿Cuál va a ser el método que usarán para matarla?, preguntó Sola. Es muy pequeña y muy hermosa y tenía esperanzas de que la retuviesen como rehén. Sarcoja y las otras mujeres refunfuñaron con enojo ante esa manifestación de debilidad de Sola. Es una desgracia, Sola, que no hayas nacido hace 1.000.000 de años, interrumpió Sarcoja, cuando los huecos de la tierra estaban llenos de agua y la gente era tan débil como la sustancia sobre la que navegaban. Actualmente hemos progresado hasta tal punto que esos sentimientos son indicio de debilidad y atavismo. No sería conveniente para ti que permitieses que Taar-Starka se enterase de que tienes tales sentimientos de degeneración, pues dudo que pueda agradarle confiar a alguien como tú la importante responsabilidad de la maternidad. No veo nada de malo en mi expresión de interés hacia la mujer roja, contestó Sola. No nos ha hecho ningún daño ni nos lo haría si llegáramos a caer en sus manos. Es el hombre de su raza el que pelea con nosotros y siempre he pensado que su actitud hacia nosotros no es más que el reflejo de la nuestra hacia ellos. Viven pacíficamente con todos sus compañeros, excepto cuando las circunstancias los llevan a la guerra, mientras nosotros no estamos en paz con nadie. Siempre luchando tanto con los de nuestra propia especie como con los rojos. Hasta en nuestras propias comunidades los individuos luchan entre sí. Es un continuo y horrible derramamiento de sangre desde que rompemos la cáscara de nuestro huevo hasta que felizmente tomamos el seno del río del misterio, el oscuro y antiguo Aiss que nos lleva a una existencia desconocida pero al menos no tan horrible y tremenda como esta. Es afortunado aquel que encuentra el fin de sus días en una muerte temprana. Dile lo que quieras a Taar-Starkas. No me puede proporcionar peor destino que el de continuar con la horrible existencia que estamos forzados a sobrellevar en esta vida. Este violento estallido de parte de Sola sorprendió y conmovió tanto a las otras mujeres que todas quedaron en silencio y pronto se durmieron. El episodio había verificado algo, y ese algo era la seguridad de que Sola sentía amistad hacia la pobre chica. Además me convencía de que había sido extremadamente afortunado en caer en sus manos en lugar de haberlo hecho en las de alguna de las otras mujeres. Presentía que yo le agradaba y ahora que sabía que ella odiaba la crueldad y la barbarie tenía la seguridad de que podía confiar en ella para que nos ayudara a la chica cautiva y a mí a huir, siempre, por supuesto, que tal cosa fuera posible. Ni siquiera sabía si había un lugar mejor hacia el cual huir, pero estaba dispuesto a correr mi suerte entre gente más parecida a mí antes que permanecer entre los horribles y sanguinarios hombres verdes de Marte. Dónde ir y cómo era un enigma para mí, del mismo modo que la búsqueda de la juventud eterna lo había sido para los terráqueos desde que el mundo es mundo. Decidí que en la primera oportunidad me confiaría a Sola y abiertamente le pediría que me ayudara. Con esta firme decisión me di vuelta entre mis sedas y dormí el sueño más tranquilo y reparador que tuve en Marte. Capítulo 10. Campeón y jefe. A la mañana siguiente me puse en movimiento desde temprano. Se me había concedido una libertad considerable, ya que Sola me había dicho que mientras no intentara abandonar la ciudad era libre de ir y venir como quisiera.
Me había advertido, sin embargo, contra el riesgo de salir desarmado, ya que esta ciudad, como otras metrópolis desiertas de una antigua civilización marciana, estaba poblada de aquellos inmensos simios blancos con los que me había encontrado al segundo día de mi llegada a Marte. Al avisarme que no debía pasar la frontera de la ciudad, sola me había explicado que Bola lo evitaría, fuera cual fuere la forma en que lo intentara, y me advirtió con más fuerza aún, que no despertara su ferocidad ignorándolo y aventurándome demasiado cerca del territorio prohibido. Su naturaleza era tal, según me dijo, que me devolvería a la ciudad vivo o muerto si llegaba a persistir en contrariarlo. Y preferentemente muerto, agregó. Esa mañana había elegido una calle nueva para explorar cuando de pronto me encontré en los límites de la ciudad. Delante de mí había pequeñas colinas surcadas por estrechas e incitantes barrancas. Tenía muchos deseos de explorar el territorio que se encontraba ante mí, y como el linaje de exploradores del que descendía me incitaba a hacerlo de ver que podía descubrir más allá de las colinas que me rodeaban. También se me ocurrió que esa podría ser una excelente oportunidad para probar las cualidades de Bola. Estaba convencido de que la bestia me quería. Había tenido más evidencias de afecto de su parte que de cualquier otro ser marciano, humano o animal. Estaba seguro de que esa gratitud por las acciones que habían salvado su vida 2 veces pesarían más sobre su lealtad que las obligaciones impuestas por un dueño cruel y desamorado. Al acercarme a la línea de la frontera, Bola corrió ansiosamente delante de mí y con su cuerpo embistió contra mis piernas. Su expresión era más suplicante que feroz. Ni descubrió sus inmensos colmillos, ni articuló sus terroríficas advertencias guturales. Alejado de la amistad y de la compañía de mi propia especie, había llegado a profesar un cariño considerable a Bola y sola, ya que un ser humano normal debe tener un escape para sus afectos naturales. Decidí apelar, entonces, a un sentimiento similar en esa bestia enorme, seguro de que no me defraudaría. Nunca le había hecho fiestas ni lo había acariciado, pero en ese momento me senté en el suelo y, poniendo mis manos sobre su grueso cuello, lo acaricié y le hablé en mi lengua marciana recientemente adquirida, como lo hubiera hecho con mi sabueso en mi casa, como le podría haber hablado a cualquier otro amigo entre los animales inferiores. Su respuesta a mis manifestaciones de afecto fue altamente positiva, abrió su boca inmensa todo lo que pudo, dejando al descubierto la totalidad de sus colmillos superiores, y frunció el hocico hasta quedar sus inmensos ojos casi escondidos detrás de sus arrugas. Si alguno de los lectores vio alguna vez sonreír a un ovejero, podrá tener alguna idea de la transformación del rostro de Bola. Se echó sobre el lomo y comenzó a revolcarse a mis pies, saltó y se abalanzó sobre mí y me hizo rodar por el suelo con su tremendo peso, retozando y moviendo la cola alrededor de mí como una mascota juguetona. Me presentó su lomo deseando que lo acariciara. No pude resistir la ridiculez del espectáculo y sin poderme contener me reí por primera vez desde la mañana en que Powell había abandonado el campamento y su caballo, extremadamente desacostumbrado, lo había arrojado precipitada e inesperadamente de cabeza dentro de una olla de frijoles. Mi risa asustó a Bola. Sus travesuras cesaron y se arrastró penosamente hacia mí, apoyando su horrible cabeza sobre mis piernas. Fue entonces cuando recordé lo que significaba la risa en Marte: tortura, sufrimientos, muerte. Tranquilizándome, acaricié la cabeza y el lomo de la pobre bestia, le hablé por unos instantes y luego en tono autoritario le ordené que me siguiera. Nos levantamos y emprendimos nuestro camino hacia las cimas. No hubo más problemas en cuanto a quién era el amo entre nosotros. Bola había pasado desde ese momento a ser mi devoto esclavo para siempre, y yo su indiscutible y único amo. La caminata hacia las montañas llevó poco tiempo y no encontré nada de particular que me gratificara. Abundantes flores salvajes de colores brillantes y extrañamente formadas brotaban en la cañada, y desde la cima de la primera colina vi otras elevaciones que se extendían hacia el norte. Una cordillera se elevaba detrás de otra, aunque luego descubriría que solo unas pocas cimas en todo Marte sobrepasaban los 1300 metros de altura. La impresión de magnificencia era meramente relativa. La caminata de la mañana había sido de gran importancia para mí, ya que había terminado en un perfecto entendimiento con Bola, a quien Taars Tarkas había asignado mi vigilancia. Ahora sabía que a pesar de estar prisionero era virtualmente libre, y me apresuré a volver a los límites de la ciudad antes que la deserción de Bola fuera descubierta por sus antiguos dueños. La aventura me había determinado a no volver a abandonar los límites prescritos de tierra que se me habían marcado hasta que estuviera listo para arriesgarme de una vez por todas, ya que eso podía terminar en una reducción de mis libertades así como en la posible muerte de Bola,
si llegaban a descubrirnos. Al regresar a la plaza tuve la tercera oportunidad de ver a la chica cautiva. Estaba parada con sus guardias delante de la entrada del recinto de audiencias, y al acercarme me dirigió una mirada arrogante y me volvió la espalda. Esa actitud era tan femenina, que a pesar de haber herido mi orgullo llenó mi corazón de un cálido sentimiento de compañerismo. Era bueno saber que alguien en Marte, además de mí, tenía instintos humanos de tipo civilizado, aun cuando su manifestación fuera tan dolorosa como mortificante. Si alguna mujer marciana hubiera deseado demostrar disgusto o desprecio en cualquier caso, lo hubiera hecho atacando con su espada o disparando alguna de sus armas. Pero como sus sentimientos estaban completamente atrofiados, tendría que existir una seria injuria para suscitar en ella tal apasionamiento. Sola, debo agregar, era una excepción. Nunca la había visto llevar a cabo una acción cruel o tosca, ni abandonar su constante amabilidad y buena naturaleza. Ella era exactamente como sus compañeras la habían descrito, un atavismo, un precioso y querido retroceso a un tipo originario de antepasados amantes y amados. Observando que la prisionera parecía ser el centro de la atención, me detuve para observar qué pasaba. No tuve que esperar mucho, ya que en ese momento Lord Quasptomel y su séquito de caudillos se acercaron al edificio, e indicándoles a los guardias que los siguieran junto con la prisionera, todos entraron en el recinto de audiencia. Me había dado cuenta de que era en cierta forma una persona privilegiada y estaba convencido de que los guerreros no sabían de mis adelantos en el aprendizaje de su lengua, ya que le había pedido a sola que lo guardara en secreto, aduciendo que no quería ser forzado a hablar con la gente hasta que dominara perfectamente su lenguaje. Entonces tuve la oportunidad de entrar en el recinto de audiencia y escuchar el proceso. El consejo estaba sentado sobre los escalones de la tribuna, al tiempo que, debajo de ellos, estaba de pie la prisionera con sus dos guardias. Pude ver que una de las mujeres era Sarcoja. De esta forma pude entender cómo había estado presente el día anterior y había informado sobre los resultados a las ocupantes de nuestro dormitorio la noche anterior. Su actitud hacia la cautiva era excesivamente dura y brutal. Cuando la sostenía, clavaba sus uñas rudimentarias en la carne de la pobre muchacha o le sacudía el brazo en la forma más dolorosa. Cuando era necesario moverla de un lugar a otro, la sacudía rudamente o la empujaba de cabeza hacia adelante. Parecía descargar sobre la pobre e indefensa criatura todo el odio, la crueldad y el rencor de sus 900 años, respaldados por incalculables generaciones de antepasados tan feroces y brutales como ella. La otra mujer era menos cruel porque era completamente indiferente. Si la prisionera le hubiera sido confiada solo a ella y por fortuna estaba a su cargo de noche, no habría recibido ningún tipo de maltrato, pero tampoco ninguna atención. Cuando Lord Quasptomel levantó la vista para dirigirse a la prisionera, se encontró conmigo. Se volvió hacia Tarstarkas con una palabra y un gesto de impaciencia. Tarstarkas le contestó algo que no puede captar, pero que hizo sonreír a Lord Quasptomel. Después de esto, no me prestó más atención. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Lord Quasptomel, dirigiéndose a la prisionera. De Hatoris, hija de Mous Kahak de Ilium. ¿Y la naturaleza de tu expedición? Era meramente un grupo de investigación científica enviada por mi abuelo, el Hedak de Ilium, para rediagramar las corrientes de aire y hacer mediciones de la densidad atmosférica, contestó la hermosa prisionera en voz baja y bien modulada. No estábamos preparados para una batalla, continuó, ya que estábamos en una misión pacífica como lo indicaban nuestras banderas y el color de nuestras naves. El trabajo que estábamos llevando a cabo era tanto para nuestro beneficio como para el vuestro, ya que bien saben que si no fuera por nuestros trabajos y por el fruto de nuestras operaciones científicas, no habría aire ni agua suficiente en Marte para permitir una sola vida. Durante años hemos mantenido la provisión de aire y agua prácticamente en el mismo nivel, sin pérdidas apreciables, y lo hemos hecho enfrentando la interferencia brutal e ignorante de vuestros hombres verdes. ¿Por qué no aprenden a vivir en armonía con sus compañeros? Porque se empeñan en seguir el camino de su extinción final con tan poca superioridad sobre las mismas bestias idiotas que los sirven. Un pueblo sin lenguaje escrito, sin arte, sin hogares, sin amor, víctimas de siglos de comunitarismo aberrante. Y al tener todo en común, aun sus mujeres y niños, han llegado al resultado de no tener nada en común. Odian a los demás como odian todo lo que no se refiera a ustedes mismos. Regresen a las costumbres de nuestros antecesores comunes, regresen a la luz de la armonía y el compañerismo. El camino les está abierto.
encontrarán las manos de los hombres rojos extendidas para ayudarlos. Juntos podremos lograr mucho más para regenerar nuestro planeta en vías de extinción. La nieta del más grande y poderoso de los Jedax rojos os lo propone. Vendrán. Lord Quasptomel y los guerreros permanecieron sentados observando silenciosa y atentamente a la joven por algunos minutos, después que ésta dejó de hablar. Ningún hombre habría podido saber qué pasaba por sus mentes, pero creo sinceramente que estaban conmovidos, y que si hubiera habido entre ellos un hombre inteligente con la suficiente fuerza como para dejar a un lado las costumbres, aquel momento hubiera marcado el comienzo de una nueva y pujante era. Para Marte. Vi cómo Tar Starkas se puso de pie para hablar y su rostro era el más expresivo que había visto en un guerrero de Marte. Reflejaba una poderosa batalla interna consigo mismo, con la herencia, con las costumbres seguidas durante años. Al abrir la boca para hablar, una mirada casi de bondad y amabilidad iluminó momentáneamente su semblante feroz y terrible. Las palabras que en ese momento debieron de haber salido de sus labios nunca llegó a pronunciarlas, ya que, justo en ese instante un joven guerrero, que evidentemente presentía el giro de los pensamientos de los más viejos, saltó de las graderías y, descargando tan soberbia bofetada en la mejilla de la frágil cautiva hasta el extremo de hacerla rodar por tierra, puso su pie sobre el cuerpo caído y volviéndose hacia el consejo de la asamblea rompió en horribles y tristes carcajadas. Por un instante pensé que Tar Starkas lo mataría y que el semblante de Lord Quasptomel tampoco auguraba nada demasiado favorable para ese ser brutal, pero el momento pasó, sus viejas personalidades reafirmaron su ascendencia, y sonrieron. Esa era mala señal, aunque no reían fuerte, ya que la acción del guerrero constituía un chiste ingenioso de acuerdo con la moral por la que se regía el humor de los marcianos. El que me haya detenido a describir qué ocurrió en el momento del golpe no significa que permaneciera inactivo por mucho tiempo. Creo que debo de haber presentido algo de lo que iba a ocurrir, ya que ahora me doy cuenta de que estaba agazapado como para saltar cuando vi que el golpe se dirigía hacia su hermoso, orgulloso y suplicante rostro. Antes que la mano descendiera ya estaba a mitad de camino a través de la sala. Su horrible risa sonó escasamente una vez, cuando ya estaba sobre él. El bruto medía cerca de 4 metros de alto y estaba armado hasta los dientes, pero creo que podría haberme hecho cargo de todos los ocupantes del recinto en la terrible intensidad de mi ira. Saltando hacia arriba lo golpeé de pleno en la cara cuando se volvió ante mi grito de aviso. Luego sacó su espada corta y yo saqué la mía. Salté de nuevo sobre su pecho, enganchando una pierna en el extremo de su pistola y aferrando uno de sus inmensos colmillos con mi mano izquierda, mientras descargaba un golpe tras otro sobre su enorme pecho. No podía usar su espada para tomar ventaja porque yo estaba muy cerca de él, ni podía sacar su pistola, que intentó usar en oposición a las costumbres marcianas que dicen que no se puede luchar con un compañero guerrero, en combate privado, con otro tipo de arma que no sea el que usa el atacante. En todo caso, no podía hacer nada más que realizar un salvaje y vano intento de desprenderse de mí. Con todo su inmenso cuerpo era muy poco más fuerte que yo, y solo me llevó 1 o 2 minutos hacer que cayera al suelo sangrante y sin vida. Dejatori se había erguido apoyada sobre su codo, y observaba la batalla con ojos brillantes e inmensamente abiertos. Cuando me puse de pie la levanté en mis brazos y la llevé hacia uno de los bancos que había al costado de la sala. Ningún marciano intervino. Arranqué un pedazo de seda de mi capa y traté de cortar la sangre que le salía de la nariz. Tuve éxito, ya que sus lesiones se limitaban a una hemorragia nasal. Entonces, cuando pudo hablar, puso su mano sobre mi brazo y mirándome a los ojos dijo: ¿por qué lo hiciste? Tú que me negaste hasta un saludo amistoso en el primer momento de mi trance. Y ahora arriesgas tu vida y matas a uno de tus compañeros para salvarme. No puedo comprenderlo. ¿Qué clase de hombre extraño eres, que te asocias con los hombres verdes a pesar de que tu forma es la de la gente de mi raza y tu color es apenas más oscuro que el del simio blanco? Dime, ¿eres un humano o más que humano? Es una historia extraña, le contesté, demasiado larga para contarla ahora, y de la que yo mismo dudo tanto que desisto de tratar que otros lleguen a creerla. Baste decir, por ahora, que soy tu amigo, y que mientras nuestros captors nos lo permitan, seré tu protector y tu servidor. Entonces tú también eres prisionero. Pero entonces, ¿por qué esas armas y el atuendo de un caudillo tarquiano? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde queda tu país? Sí, Dejatoris, yo también soy un prisionero. Mi nombre es John Carter y considero a Virginia, uno de los Estados Unidos de América, en la Tierra, como mi hogar. Sin embargo,
no sé por qué me permiten portar armas ni estaba enterado de que mi atuendo fuese el de un caudillo. En esta circunstancia fuimos interrumpidos por la proximidad de uno de los guerreros, portando armas, pertrechos y ornamentos. En ese instante una de las preguntas de la muchacha tuvo su respuesta y me esclareció un enigma. Vi que el cuerpo de mi enemigo muerto había sido desvestido y en la actitud a la vez amenazante y respetuosa del guerrero que me había traído estos trofeos del muerto, pude leer la misma expresión de aquel otro que me había traído mi equipo original. En ese momento, por primera vez, me di cuenta de que mi golpe en ocasión de mi primera batalla en el recinto de audiencia había sido mortal para mi adversario. La razón de toda la actitud puesta de manifiesto estaba ahora en claro. Había ganado mis espolones, por así decirlo, y la cruda justicia que siempre marcaba la conducta de los marcianos y la que entre otras cosas había hecho que llamara a este el planeta de las paradojas me había concedido el honor propio de un conquistador. Yo era un caudillo marciano, y más tarde comprendería que esa era la causa de mi gran libertad y de mi admisión en el recinto de audiencias. Al darme vuelta para recibir los bienes del guerrero muerto, noté que Taars Tarkas y varios guerreros se abrían paso hacia nosotros y los ojos del primero se posaban sobre mí con una expresión sumamente extraña. Finalmente se dirigió a mí: hablas la lengua de Barsoom demasiado bien para alguien que era sordo y mudo para nosotros hasta hace poco tiempo. ¿Dónde la aprendiste, John Carter? Tú mismo eres responsable, Taars Tarkas, contesté, al haberme asignado una institutriz de tanta habilidad. Debo agradecer mis conocimientos a sola. Se ha desempeñado bien, contestó, pero tu educación necesita considerable pulido en otros aspectos. ¿Sabes lo que tu temeridad sin precedentes podría haberte costado si hubieras fracasado en tu lucha a muerte con cualquiera de los dos caudillos cuyas armas ahora llevas? Presumo que aquel que me derrotara me hubiera matado a mí, respondí sonriendo. No, estás equivocado, solamente como último recurso de autodefensa un marciano mata a un prisionero. Nos gusta mantenerlos para otros propósitos y su rostro denotó posibilidades que no eran placenteras de imaginar. Pero una cosa te puede salvar ahora, continuó. Si en reconocimiento de tu gran valor, ferocidad y valentía fueras considerado por Taljahus digno de sus servicios, podrás ser integrado a la comunidad y convertirte en un tarquiano completo. Hasta que lleguemos a los cuarteles de Taljahus es la voluntad de Lord Quasptomel que te sea concedido el respeto al que por tus proezas te has hecho acreedor. Serás tratado por nosotros como un caudillo tarquiano, pero no debes olvidar que cada jefe que tenga un grado mayor que el tuyo es responsable de entregarte a salvo a nuestro poderoso y feroz gobernante. He dicho. Te he escuchado, Taars Tarkas, contesté. Como sabes, no soy de Barsoom. Sus costumbres no son las mías y solamente puedo actuar en el futuro como lo hice en el pasado, de acuerdo con los dictados de mi conciencia y guiado por los hábitos de mi propia gente. Si me dejaras solo me iría en paz, pero si no, sabrás que cada barsoomiano con el cual deba tratar respetará mis derechos como extranjero o soportará cualquier consecuencia que pueda sobrevenir. Quiero poner en claro una cosa: cualesquiera que sean vuestros designios finales para con esta desafortunada joven, si alguien la lastima o insulta en el futuro, deben saber que tendrá que rendirme cuentas a mí. Sé que desprecian todo sentimiento de generosidad o amabilidad, pero yo no, y puedo convencer al más valeroso de sus guerreros de que estas características no son incompatibles con la habilidad para luchar. Por lo general no me permito discursos tan largos, ni nunca había recurrido hasta entonces a tal ampulosidad de términos, pero había acertado con un discurso de apertura que podía tocar el punto débil en el pecho de los marcianos. No estaba equivocado, ya que mi perorata evidentemente los impresionó profundamente y su actitud hacia mí, de allí en adelante, se hizo aún mucho más respetuosa. El mismo Taars Tarkas parecía complacido por mi respuesta, pero su único comentario fue más o menos enigmático. Creo que conozco a Taljahus, Jedak de Tark. Volví mi atención hacia Dejatoris, y ayudándola a ponerse de pie nos volvimos hacia la salida, ignorando el revuelo de arpías que vigilaban a la muchacha así como las miradas inquisidoras de los caudillos. ¿Acaso yo no era ahora un caudillo, también? Pues bien, entonces podía asumir las responsabilidades de ellos. No nos molestaron y, así, Dejatoris, princesa de Ilium, y John Carter, caballero de Virginia, seguidos por el leal Bola, salimos en total silencio del recinto de audiencia del Lord Quasptomel entre los tarquianos de Barsoom. Capítulo 11. Dejatoris. Al llegar a la puerta, las dos mujeres guardianas a las que se había ordenado que vigilaran a Dejatoris se apresuraron e hicieron como si asumieran su custodia una vez más.
La pobre muchacha se acurrucó contra mí y sentí que sus dos pequeñas manos se aferraban a mis brazos. Aparté a las mujeres y les informé que en lo sucesivo sola atendería a la cautiva, y después le advertí a Sarcoja que si infería algún daño con sus crueles actitudes a Dejatoris, acabaría con una muerte repentina y dolorosa. Mi amenaza fue desafortunada y resultó más hiriente que buena para Dejatoris, ya que después sabría que los hombres no matan a las mujeres en Marte, ni las mujeres a los hombres. Por lo tanto, Sarcoja meramente nos dirigió una horrible mirada y partió a tramar maldades contra nosotros. Pronto encontré a Sola y le expliqué que deseaba que cuidara a Dejatoris como me había cuidado a mí, y que le encontrara otra vivienda donde no fuera molestada por Sarcoja. Por último le informé que yo mismo tomaría mi cuarto entre los hombres. Sola miró los pertrechos que llevaba en mi mano y que pendían de mi hombro. «Eres un gran caudillo ahora», John Carter me dijo. «Debo cumplir tus órdenes, aunque me siento sumamente feliz de hacerlo bajo cualquier circunstancia». El hombre cuyas armas llevas era joven, pero un gran guerrero, y había ganado por sus adelantos y muertes un rango cercano al de Taars Tarkas quien, como sabes, es el que le sigue a Lord Quasptomel. Tú eres el 11º, y no hay más que 10 caudillos que te superan en valentía. ¿Y si matara a Lord Quasptomel?, pregunté. Serías el primero, John Carter, pero solamente podrías ganar el honor de que Lord Quasptomel te presentara combate si esa fuera la voluntad del Consejo entero o si te llegara a atacar él. Le puedes matar en defensa propia y así ganar el primer lugar. Me reí y cambié de tema. No tenía ningún deseo en especial de matar a Lord Quasptomel y menos aún de ser un Jedi entre los tarquianos. Acompañé a Sola y Dejatoris en su búsqueda de nueva vivienda, que encontramos en un edificio cercano al recinto de audiencia y de arquitectura más suntuosa que nuestra primera habitación. También encontramos en ese edificio verdaderos dormitorios con camas antiguas, de metal muy labrado y suspendidas de enormes cadenas de oro que pendían del techo de mármol. Los decorados de las paredes eran más elaborados y a diferencia de los frescos que había visto en los otros edificios, había muchas figuras humanas en su composición. Esas figuras eran de personas iguales que yo y de un color mucho más claro que el de Dejatoris. Estaban vestidas con túnicas graciosas y livianas y excesivamente adornadas con metales y joyas. Su cabello era de un hermoso dorado y rojo cobrizo. Los hombres eran lampiños y solo unos pocos llevaban armas. La mayoría de las escenas representaban las diversiones de un pueblo rubio y de tez clara. Dejatoris aplaudió con una exclamación de arrobamiento mientras observaba esas magníficas obras de arte, realizadas por pueblos extinguidos mucho tiempo atrás. Sola, en cambio, parecía no haberlas visto. Decidimos destinar esa habitación del segundo piso, que daba a la plaza, para Dejatoris y Sola. Y otra habitación lindera, en la parte de atrás, para la cocina y las provisiones. Luego envié a Sola para que trajera la ropa de cama y toda la comida y utensilios que fueran necesarios, diciéndole que cuidaría de Dejatoris hasta su regreso. Cuando Sola partió, Dejatoris se volvió hacia mí con una tenue sonrisa. ¿Y para qué habría de escapar tu prisionera si la dejara sola, si no fuera para seguirte y pedirte humildemente tu protección y tu perdón por los crueles pensamientos que ha abrigado contra ti estos días pasados? Tienes razón, le contesté. No hay escapatoria para ninguno de nosotros, a menos que lo hagamos juntos. Escuché tu desafío a esa criatura que llamas Taars Tarkas y creo comprender tu posición entre esta gente, pero lo que no pude desentrañar es tu afirmación de que no eres de Barsoom. En nombre de mi primer antecesor, entonces, ¿de dónde puedes ser? Eres como mi gente y, a pesar de ello, tan diferente. Hablas mi idioma, pero escuché que le decías a Taars Tarkas que lo habías aprendido recientemente. Todos los barsoomianos hablamos la misma lengua desde el polo sur al polo norte, aunque nuestro lenguaje escrito sea diferente. Solamente en el Valle Dor, donde el río Aises vierte sus aguas en el mar perdido de Kourus. Se supone que se habla un lenguaje diferente, y excepto en las leyendas de nuestros antecesores, no hay testimonios de un barsoomiano que regresara del río Aises, de las riberas del Kourus en el Valle de Dor. No me digas que has regresado. Te matarían de la manera más horrible en cualquier parte de la superficie de Barsoom si eso fuera cierto. Dime que no. Dime que no lo es. Sus ojos brillaban con una luz extraña y misteriosa. Su voz suplicante y sus pequeñas manos se posaron sobre mi pecho y lo oprimían como queriendo arrancar una negación de lo más profundo de mi corazón. No conozco tus costumbres, Dejatoris, pero en Virginia, mi tierra, un caballero no miente para salvarse a sí mismo.
No soy de Dor. Nunca he visto el misterioso Aiss, y el mar perdido de Kourus permanece aún perdido, al menos para mí. ¿Me crees? En ese momento, repentinamente se me ocurrió que mostraba demasiada ansiedad en mi deseo de que me creyera. No es que temiera que pudiera resultar si se llegaba a creer que había regresado del paraíso o del infierno barsoomiano, o lo que fuera. ¿Por qué era así, entonces? ¿Por qué me importaría tanto lo que pensara? La observé, su hermoso rostro elevado hacia mí y sus maravillosos ojos descubriéndome las profundidades de su alma. Cuando mis ojos encontraron los suyos descubrí el porqué y me estremecí. Una oleada de sentimientos similares parecía agitarla. Se apartó de mí con un suspiro y susurro: «Te creo, John Carter. No sé qué significa caballero, ni nunca había oído hablar de Virginia, pero en Barsoom, ningún hombre miente si no quiere decir la verdad, simplemente guarda silencio». «¿Dónde queda ese país tuyo, Virginia, John Carter?», me preguntó. Me pareció que el hermoso nombre de mi bella tierra jamás había sonado tan bonito como al salir de esos labios perfectos. «Soy de otro mundo», le contesté. «Del gran planeta Tierra, que gira alrededor de nuestro Sol común y está cercano a la órbita de tu Barsoom, que nosotros conocemos como Marte. No puedo decirte cómo llegué hasta aquí porque no lo sé, pero aquí estoy, y desde el momento en que esto me permite servir a Dejatoris, soy feliz de estar aquí». Me miró largamente, con ojos confundidos e interrogantes. Sabía perfectamente que era difícil de creer mi afirmación y no podía esperar que la creyera a pesar de lo mucho que anhelaba su confianza y respeto. Hubiera sido mejor que no le contara nada de mis antecedentes, pero ningún hombre podría mirar en la profundidad de esos ojos y rehusar al más mínimo deseo de su dueña. Por último sonrió y levantándose dijo: «Tendré que creerte aun cuando no pueda entender. Puedo darme cuenta fácilmente de que no perteneces a los actuales barsoomianos, eres como nosotros, aunque diferente. Pero ¿por qué habría de romper mi pobre cabeza con tal problema, cuando mi corazón me dice que creo porque quiero creer?» Era un buen razonamiento, basado en una buena lógica femenina humana, y si a ella le satisfacía, por cierto que no podía dejar de sentirme yo también satisfecho. Para el caso, era el único tipo de lógica que podía ayudar a dominar mi problema. Luego caímos en una conversación sobre diversos asuntos, preguntándonos y contestándonos muchas cosas el uno al otro. Ella tenía curiosidad por saber las costumbres de mi gente y mostró un gran conocimiento sobre las cosas de la tierra. Cuando le pregunté acerca de esa evidente familiaridad, se rió y exclamó: «Bueno, todo estudiante en Barsoom conoce la geografía, la fauna y la flora así como la historia de tu planeta como la del propio. No podemos ver todo lo que sucede en la Tierra, como tú la llamas. No está suspendida aquí, en el cielo, a plena vista». Debo confesar que eso me desconcertó tan completamente como mis argumentos la habían confundido a ella. Así se lo dije. Entonces me habló en general de los instrumentos que su gente había usado y perfeccionado durante mucho tiempo. Eran instrumentos que les permitían proyectar sobre una pantalla una imagen perfecta de lo que estaba sucediendo sobre cualquier planeta y sobre la mayoría de las estrellas. Esas películas eran tan perfectas en sus detalles que, al ampliarlas, hasta los objetos no mayores que una hoja de pasto podían distinguirse con toda facilidad. Más tarde, en Ilium, vi muchas de esas películas, así como los instrumentos que las producían. «Si estás entonces tan familiarizada con las cosas de la Tierra», pregunté, «¿por qué no me reconociste como idéntico a los habitantes de mi planeta?». De nuevo sonrió como uno podría hacerlo indulgentemente ante una pregunta de un niño. «Porque, John Carter, casi todos los planetas y estrellas que tienen condiciones atmosféricas parecidas a las de Barsoom manifiestan formas de vida animal casi idénticas a la tuya, y más aún, los terráqueos, casi sin excepción, cubren sus cuerpos con extrañas y horribles prendas de vestir y sus cabezas con tremendos artefactos cuyo propósito no hemos sido capaces de entender. Cuando fuiste encontrado por los guerreros tarquianos, estabas completamente desnudo y sin adornos. El hecho de que no llevaras ornamentos es una prueba indiscutible de tu origen no barsoomiano, al tiempo que la ausencia de una vestimenta grotesca podría suscitar dudas acerca de que procedieras de la Tierra. Entonces le conté los detalles de mi partida de la Tierra, explicándole que allí mi cuerpo yacía completamente vestido con lo que, para ella, eran extraños adornos de los terráqueos. En ese momento Sola regresó con nuestras escasas pertenencias y su joven protegido marciano, quien por supuesto tendría que compartir las habitaciones con ellas.
Sola nos preguntó si habíamos tenido alguna visita en su ausencia y pareció muy sorprendida cuando le contesté que no. Al parecer, cuando ella iba subiendo hacia los pisos superiores, donde se encontraban nuestros cuartos, se había encontrado con Sarcoja, quien iba descendiendo. Supusimos había estado escuchando detrás de la puerta, pero como no creíamos que nada de importancia había pasado entre nosotros, descartamos el problema, comprometiéndonos a ser más precavidos en el futuro. Luego de Hatoris y yo nos pusimos a observar la pintura y los decorados de los hermosos recintos de los aposentos que ocupábamos. Ella me explicó que esas personas habían vivido hacía más de 100.000 años. Eran los fundadores de su raza, pero se habían mezclado con la otra gran raza de los primeros marcianos, que eran muy oscuros, casi negros, y también los amarillos rojizos que habían vivido en esa época. Esas tres grandes divisiones de los marcianos superiores habían formado una alianza poderosa, cuando, al secarse los mares de Marte, se habían visto forzados a buscar las áreas fértiles relativamente escasas y siempre en disminución, y a defenderse bajo nuevas condiciones de vida, contra las hordas salvajes los hombres verdes. Años de amistad y de uniones entre ellos habían dado como resultado la raza roja de la que de Hatoris era un bello y delicado exponente. Durante los años de privaciones e incesantes guerras entre sus propias razas, así como con los hombres verdes, y antes que se adaptaran a las nuevas condiciones, muchas de las altas civilizaciones y muchas de las obras de los marcianos de cabellos rubios se habían perdido. Pero la actual raza roja había llegado a un punto en el que sentía que se había compensado con nuevos descubrimientos y una nueva civilización más práctica, por todo lo que yacía irrecuperablemente enterrado con los antiguos barsoomianos debajo de las incontables centurias intermedias. Aquellos antiguos marcianos habían sido una raza de elevada cultura e ilustración, pero durante las vicisitudes de los años en que habían tratado de adaptarse a las nuevas condiciones, no solamente cesó por completo su avance y producción, sino que prácticamente todos sus archivos, testimonios y literatura se perdieron. De Hatoris contó cosas interesantes y leyendas concernientes a esta raza perdida de gente noble y amable. Dijo que la ciudad en la que estábamos acampando parecía haber sido un centro de comercio y cultura conocido como Korad. Había sido construida sobre un hermoso puerto natural, cercado por magníficas montañas. El pequeño valle del lado oeste de la ciudad, según me explicó, era todo lo que quedaba del puerto, mientras que el paso entre las montañas, que conducía hacia el viejo seno del mar, había sido el canal a través del cual la navegación llegaba a las entradas de la ciudad. Las riberas de los antiguos mares estaban ocupadas por tales ciudades y se encontraban otras de menor tamaño, en número decreciente, más hacia el centro de los océanos, ya que la gente se vio en la necesidad de seguir el cauce de las aguas, hasta que la necesidad los llevó a su última posibilidad de salvación, los llamados canales marcianos. Habíamos estado tan absortos en la exploración del edificio y en nuestra conversación que no fue hasta muy avanzada la tarde cuando nos dimos cuenta de ello. Nos devolvió a la realidad un mensajero, portador de una citación de Lord Quasptomel, con el pedido de que me presentara ante él inmediatamente. Me despedí, pues, de Hatoris y de Sola, y ordenando a Bola que se quedara cuidándolas, me apresuré a dirigirme hacia el recinto de audiencias, donde encontré a Lord Quasptomel y Taar Starka sentados en la tribuna.